entonces. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos por estar en esta sesión, en esta tercera sesión de la cátedra bicentenario de la historia constitucional y política del Perú, ¿no? En esta oportunidad estamos desarrollando esta cátedra en función a la consolidación, a los 200 años de la consolidación de la independencia sellada en Ayacucho en 1824. O sea, este año cumplimos 200 años de esa gesta histórica con la cual se da inicio a nuestra vida republicana. 1824. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar sobre el proyecto bolivariano, la independencia boliviana y la constitución de 1826. Bueno, estos temas son muy amplios, ¿no? Amplios porque vamos a tratar varias cosas. Trataremos de resumirlas y hacerlas más didácticas, ¿no? Entonces, primero vamos a desarrollar sobre la idea bolivariana y el gran proyecto bolivariano, ¿no? ¿A qué llamamos el proyecto bolivariano? ¿Qué conocemos como proyecto bolivariano, ¿no? O el proyecto de Bolívar, le dicen algunos, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del proyecto bolivariano, es aquella idea, aquel objetivo que se planteó Bolívar como parte del proceso de independencia, ¿no? O sea, se llevó a cabo la independencia de los países, o en todo caso que hoy día son los países, y en ese momento los pueblos o las provincias americanas que peleaban por su libertad, ¿no? Es decir, los pueblos que eran controlados por el virreinato buscaban, en todo caso, construir su propia historia, ¿no? Su propio proceso político, por decirlo de alguna manera. Pero este proyecto tiene antecedentes, ¿no? Tiene antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, ya lo hemos hablado en algún momento. La corriente libertadora del norte, que tiene que ver con la independencia de lo que hoy día es Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? La campaña libertadora hacia el Perú. Bolívar entendía de que si no se lograba la derrota militar del ejército realista del Perú, que era dirigido por, en todo caso, las fuerzas absolutistas virreinales, la independencia de América estaba en peligro, porque iba a iniciarse en todo caso un proceso de reconquista y con apoyo obviamente de los países europeos, en este caso de la Santa Alianza, ¿no? No nos olvidemos de que el absolutismo en Europa había constituido un gran bloque que se conoció como la Santa Alianza, ¿no? La Santa Alianza, que era algo así como un conjunto de toda la fuerza de los países europeos. Tenían como objetivo defender pues el modelo absolutista de ese momento, ¿no? El modelo monárquico, ¿no? Monárquico, contra las ideas liberales que se habían desarrollado desde Francia como consecuencia de la famosa Revolución Francesa de 1789, ¿no? Muy bien, entonces ese era el objetivo. Bolívar entendía de que debía derrotarse a la fuerza, al ejército realista del Perú, y con ello se consolidaba la independencia. Y efectivamente ese objetivo se logra con la famosa batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, con la famosa capitulación de Ayacucho.
¿correcto? La capitulación de Ayacucho, que ya lo hemos analizado en su detalle en su momento. Muy bien, firmada la capitulación, derrotado el ejército realista del Perú, y quedaba en todo caso algunos bolsones, ¿no? Como es el caso del famoso general que había controlado, que se había refugiado en la fortaleza del Callao. La fortaleza del Callao, nos estamos refiriendo al general José Rodil, que finalmente se rindió, o en todo caso se sometió a las fuerzas, al Ejército Unido Libertador, que ya era victorioso y que ya había sido reconocido la independencia del Perú en la famosa capitulación de Ayacucho, ¿no? Firmado entre Antonio José de Sucre y Canterac, que representaba la fuerza, al ejército conocido como realista español. Muy bien. Se selló la independencia, se consolida la independencia con la famosa capitulación de Ayacucho. Ya hemos hablado largamente sobre ese asunto, y ahora viene una nueva etapa en el proceso político americano, ¿no? Nuevo proceso político americano, y la gran pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahí se entendía de que la Constitución de 1823, que había sido suspendido ya con la llegada de Bolívar, no nos olvidemos que Bolívar llega al Perú por invitación del Congreso de la República. En ese momento quien presidía el Congreso era Luna Pizarro, y se suspendió también la vigencia de la Constitución de 1823, y se entendía que concluía la guerra, se restablecía la Constitución de 1823, se reinstalaba el Congreso Constituyente, y en todo caso se recomponía o se establecía un gobierno peruano. Eso es lo que se entendía, o entendían algunos, ¿no? Cosa que no ocurrió. Lo que ocurrió fue que el Congreso Congreso de ese momento le amplía las facultades a Bolívar, y finalmente Bolívar va a asumir o va a continuar en la conducción política del Perú de ese momento, o sea, de las nuevas repúblicas, y finalmente van a ampliar los poderes y la toma de decisiones por parte de Bolívar. Pero paralelamente Bolívar tenía, obviamente, un proyecto, es lo que se conoce como el proyecto bolivariano. ¿Cuál es el objetivo, la finalidad del proyecto bolivariano o el proyecto de Bolívar? Bolívar tenía varias preocupaciones. Primera preocupación es que España, obviamente, se recomponga, tenga el apoyo de la Santa Alianza, que era el absolutismo europeo, y finalmente reconquisten las naciones o las nuevas naciones, ¿no? O las naciones emergentes, o los países que recién estaban originándose, por un lado. Por otro lado, tenía la preocupación del imperio brasilero, o del gran imperio de Brasil. No nos olvidemos de que cuando Napoleón invade España es porque Portugal había roto el bloqueo comercial, y finalmente la nobleza portuguesa deja Portugal y finalmente viene a Brasil. Ahí aparece la figura del famoso Pedro I. Pero Brasil en América del Sur era una potencia, pues no era una potencia, o sea, era un imperio centralizado, tenía mayor organización, y finalmente era un peligro para los países que habían sido liberados o habían roto su dependencia de España. Entonces había una preocupación de Bolívar, ¿no? Y la otra preocupación de Bolívar era las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Las provincias unidas del Río de la Plata, que precisamente habían entrado en conflicto con Brasil, ¿correcto? Habían entrado en conflicto con el imperio brasilero. Entonces Bolívar, frente a esas preocupaciones, plantea una fórmula, plantea una estrategia.
¿Cuál es esa estrategia? Y es lo que algunos lo han llamado el proyecto bolivariano. La estrategia de Bolívar era lograr la unidad de las repúblicas de influencia española. Es decir, desde México hasta Argentina, que hoy día es México y hoy día es Argentina, era lograr la unidad. Lograr la unidad porque había varios factores pues que nos unían, ¿no? El lenguaje, la comunicación, las mismas características culturales, en fin, había posibilidades o había elementos objetivos que permitían, en todo caso, o posibilitaban la unidad. Y buscaban la unidad de todos los países que tenían influencia española. Pero, lamentablemente, no logra este objetivo y finalmente replantea y establece la unidad de las repúblicas que habían sido liberados o que tenían influencia de Bolívar, ¿no? Donde Bolívar había participado. En este caso hablamos de lo que hoy día se conoce como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Lo que posteriormente fue esos países que en ese momento todavía no existían. Entonces, eso fue el objetivo del famoso proyecto bolivariano, pero ya en todo caso he señalado cuáles eran las razones que a Bolívar le motiva, en todo caso, esta necesidad de establecer una fórmula unitaria para enfrentar los peligros que se avecinaban, ¿no? La reconquista española, como he señalado, la posible influencia o expansión del imperio brasilero, la anarquía que podría establecerse en cada uno de los países recién liberados y obviamente establecer una centralización pues de la administración y la toma de decisiones en los países recientemente liberados. No, eso eran las motivaciones o las justificaciones que existían para implementar esta fórmula o este denominado proyecto bolivariano. Muy bien, ¿cómo se buscó implementar o qué medidas se adoptaron para implementar este famoso proyecto bolivariano o esta estrategia que tenía Bolívar para enfrentar estas preocupaciones, ¿no? Bueno, para esto convoca al famoso Congreso de Panamá. Al famoso Congreso de Panamá. Bolívar tenía los poderes que le había otorgado el Congreso Constituyente, que ya había señalado, y conjuntamente con el ministro José Faustino Sánchez Carrión hacen la convocatoria del Congreso de Panamá en diciembre de 1824, es decir, posterior a la consolidación de la independencia con la firma de la capitulación de Ayacucho. O sea, los españoles ya habían sido derrotados, entonces se avanza a la reunión en Panamá para resolver, en todo caso, estas preocupaciones al cual yo he manifestado, ¿no? ¿Quiénes participan en este Congreso? En este Congreso participan representantes del Perú, representantes de México, representantes de Guatemala y representantes de Colombia, o lo que era en todo caso la Gran Colombia de ese momento. ¿Quiénes se oponen o quienes no entienden en todo caso la postura bolivariana? En este caso, por un lado están las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que hoy día es Argentina, Chile por un lado, y Bolivia no participa porque obviamente tenía una crisis en ese momento que lo vamos a precisar como un tema específico. Muy bien, entonces al final Bolívar no logra convocar a todos los países de influencia española, ¿no? Los argentinos se oponen, lo que hoy día son los argentinos se oponen, y los chilenos. Obviamente los argentinos se oponen porque tenían temor de Bolívar, ¿no? Tenían cierta reticencia a la propuesta boliviana, pero además creían, en todo caso, que la figura de Bolívar pues iba a tener un predominio en América y por lo tanto se convertía pues en un problema, ¿no? Un problema para los argentinos, y por eso se oponen bajo la figura de la abstención, ¿no? Se abstienen, no participan.
Muy bien, entonces al final el Congreso de Panamá no logra, en todo caso, el objetivo que se había planteado, ¿no? No logra el objetivo que se había planteado, puesto que no participan todos. Muy bien, pero más allá de quienes participan o no participan, ¿cuál es la idea que proponía Bolívar? Bueno, la idea que proponía Bolívar, en todo caso, era el establecimiento de una organización estatal de naturaleza federal, ¿no? O sea, lo que se buscaba era establecer una federación o confederación. Las confederaciones o federaciones debemos considerar de que aparecen, o la primera federación conocida o que tiene o que establece esta forma de estructura es la Federación Norteamericana, o sea, los Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos, que es un conjunto de estados que se constituye a partir de la independencia o la guerra que va a implementar las colonias americanas contra el dominio inglés, ¿ya? Y que más o menos se va a desarrollar en la década del 70, ¿correcto? Del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XVIII. Y van a lograr instalar, en todo caso, lo que se conoce como la Unión de Estados, ¿no? La Unión de Estados, que era una federación en realidad. Es decir, una estructura centralizada de naturaleza federal con la existencia de estados que tenían en todo caso ciertas independencias y ciertas autonomías, ¿no? Entonces ese modelo, el modelo norteamericano, es el que lo va a entonces decir, ¿no? De alguna manera lo va a motivar o lo va a inspirar en todo caso a Bolívar a plantear un modelo organizativo con esas mismas características, es decir, establecer una confederación o una federación en la parte centro y Sudamérica, ¿correcto? De todos los países de influencia española, ¿no? Entonces, una estructura federal que estaba bajo un ejecutivo federal y un parlamento federal, ¿no? Un parlamento federal. Claro, el ejecutivo estaba dirigido por Bolívar, quien tenía el carácter de protector vitalicio o presidente vitalicio, o quien ejercía en todo caso la conducción del poder ejecutivo de forma vitalicia, ¿no? Y bajo la observancia, bajo la vigilancia, bajo la fiscalización de un parlamento federal. Y existía administraciones regionales, es decir, cada estado tenía también parlamentos estatales con gobernaciones en cada uno de estos estados, que respondían definitivamente a la estructura federal, ¿no? A la estructura federal. La federación iba a tener una constitución, es decir, un acto constitutivo en la cual regule pues la vía social, la vía política, la vía económica. Iba a tener una bandera única, correcto, un símbolo único, ya, y claro, un criterio de nación única, o en todo caso respetando obviamente las particularidades de cada estado conformante, ¿no? Conformante. Y con una sola estructura militar. Decía que esta fórmula política planteada por Bolívar respondía a las preocupaciones que había señalado, ¿no? Y tenía de alguna manera sustento, tenía fundamento, porque efectivamente en Europa estaba la Santa Alianza, de la cual la monarquía española era parte, que peleaba contra los liberales, ¿no? Contra Napoleón, que lo había derrotado, y obviamente el absolutismo, que estaba bajo la dominación o conducción de la Casa Borbón. Era evidente que era una posibilidad de que los españoles retomen, en todo caso, la conquista de las Américas. Y había que enfrentarlo. ¿Y cómo lo teníamos que enfrentar? Unidos, ¿correcto? Era obvio de que los brasileros o el imperio brasilero tenían mejor organización, tenía mayor centralización en la toma de sus decisiones y militarmente estaba mejor preparado, ¿no? Y obviamente Brasil también se preocupaba por cuánto el ejército unido libertador había derrotado a uno de los imperios más importantes del mundo, que era España, y también tenía preocupaciones. Entonces había una relación tensa
en todo caso, entre el ejército, el antiguo ejército Unido Libertador, correcto, con el imperio brasilero, ¿no? El imperio brasilero. Entonces había una preocupación y por lo tanto también era la posibilidad de que las nuevas naciones entren pues a una anarquía, a una situación sumamente complicada e ingobernable, ¿no? Ingobernable, y que iba a generar pues guerras entre ellas, ¿no? Bueno, la idea era evitar todo eso. Muy bien. Sin embargo, correcto, en este Congreso también se establecieron acuerdos importantes, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento al principio uti possidetis, ¿no? Uti possidetis, así se reconocía los territorios de los nuevos estados desde el año 2010 en adelante, ¿no? En adelante. Se establecía también que los hitos o las fronteras eran los ríos y las montañas, ¿no? Y las montañas. No se buscaba de que los países, en todo caso los nuevos países o las nuevas naciones, no entren en conflicto y más bien se buscaba la unidad, ¿no? La unidad, el respeto entre cada uno de ellos. ¿Cómo iba a estar constituido la federación territorialmente? Bueno, la Gran Colombia mantenía su unidad, ¿correcto? Su unidad. El Perú se dividía en el norte, el Perú se dividía en el norte peruano y el sur peruano, y el Alto Perú, que era la audiencia de Charcas, que en ese momento no existía en todo caso todavía Bolivia, sino la audiencia de Charcas, y en todo caso así se estructuraría o se distribuiría el territorio de la Confederación, ¿correcto? De la Confederación. Muy bien, entonces, bueno, esa es la propuesta. Al final, ¿cuál fue el resultado? Bueno, lamentablemente, el proyecto fracasa, ¿no? Fracasa por varias razones, ¿no? Fracasa por varias razones. Uno, de que efectivamente, pues, la figura de Bolívar, políticamente, era un problema, ¿no? O sea, los grupos de poder regional o locales de las Américas no veían con buenos ojos la idea que Bolívar concentrara el poder, ¿no? Verlo como la figura de protectora, ¿no? O sea, Bolívar tenía un reconocimiento militar, ¿no? Pero desde el punto de vista político, no, en todo caso, se lo vio como el que liderara ese proceso, y más bien hubo conspiraciones contra la posibilidad de que Bolívar se convierta en el gran protector de las Américas, ¿no? Por otro lado, obviamente, los grupos de poder nacional o local o regional buscaban pues establecer sus propios gobiernos, ¿no? Sus propias estructuras y sus propias decisiones, como efectivamente ocurrió posteriormente, ¿no? Como lo que ocurrió. Y obviamente estos grupos de poder pues asumieron una posición férrea contra la postura unitaria de Bolívar. No entendían las preocupaciones que planteaba Bolívar y finalmente priorizaban la toma de decisiones de forma regional o local, ¿no? Entonces ahí se impuso pues los regionalismos, los localismos, ¿no? Y finalmente eso se tradujo en rebeliones, ¿no? En rebeliones en cada uno de los países. Y como la primera expresión de estas rebeliones va a ser la rebelión de Páez, ¿no? La que va a finalmente desatar, en todo caso, la crisis del proyecto bolivariano. En conclusión, la propuesta de Bolívar, el planteamiento de Bolívar, por lo menos entendido en la época o en el escenario en el cual se desenvolvía, no tuvo la recepción o no tuvo el respaldo que Bolívar esperaba, políticamente hablando, y más bien fue, por decirlo menos, no fue posible su implementación y por lo tanto fracasó, ¿no? Fracasó. Bolívar, al tener la rebelión de Páez, ¿correcto?, deja en el Perú a el famoso Andrés de Santa Cruz, ya como en todo caso el que asumía las responsabilidades del Ejecutivo y va a resolver el problema de la Gran Colombia. Finalmente, Santa Cruz va a entrar
en crisis, va a confrontarse con los grupos de poder y finalmente termina, en todo caso, siendo derrocado, ¿no? Siendo derrocado. Entonces, el proyecto bolivariano no solo fracasa, sino entra en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Como consecuencia, obviamente, de estos intereses particulares de cada uno de los países o de los grupos de poder que finalmente se tradujo en un conflicto, ¿no? En un conflicto político y militar progresivamente. Pero antes de desarrollar esos conflictos, esas dificultades, una de esos problemas, una de esas dificultades, no solo fue la rebelión de Páez, sino también el conflicto con la audiencia de Charcas, ¿no? La audiencia de Charcas. Y eso tiene que ver con la independencia de Bolivia, ¿no? La independencia de Bolivia. Aquí se ha tejido, pues, una situación en la cual se ha pretendido hacer responsable a Bolívar de la división del Perú, ¿no? Bolívar es un enemigo del Perú porque dividió al Perú. Y no es tan cierto, no es tan cierto esa postura. Bueno, sí, pues Bolívar tenía enemigos, Bolívar tenía oposición, efectivamente, pero también hay que entender el escenario del histórico y político de ese momento. La audiencia de Charcas como consecuencia del proceso de reformas borbónicas. ¿Qué cosas son las reformas borbónicas? Las reformas borbónicas son decisiones adoptadas por la metrópoli española respecto a la forma como debía conducirse el imperio desde ese momento. Estamos hablando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Con Carlos III. El rey Carlos III implementa las famosas reformas borbónicas, que era el libre mercado, el establecimiento del libre mercado, porque antes había un corredor comercial, un monopolio comercial, que era la metrópoli, Panamá y el Callao, y viceversa. Esa era la ruta, y desde el Callao se distribuía todo el virreinato, porque solo había un solo virreinato en América del Sur, y ese virreinato era el Perú, ¿correcto? Era el Perú, y se establece la libertad comercial, ¿ya? Pero además se divide el virreinato del Perú en el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato, ¿correcto?, del Río de la Plata, la capitanía de Chile y la capitanía de Caracas. Y la audiencia de Charcas. Va a existir la audiencia de Charcas, como existía también la audiencia de Lima. Entonces la pregunta es, la audiencia de Charcas, como consecuencia de ese proceso de reformas borbónicas, pasó a dominio de el virreinato del Río de la Plata, ¿no? El virreinato del Río de la Plata. Y es el virrey Abascal el que inicia una guerra contra el virreinato, o en todo caso, para recuperar la audiencia de Charcas y se uniera al Perú, al virreinato del Perú. Entonces, pero por mandato del monarca español, la audiencia de Charcas pertenecía a el Río de la Plata. Entonces no era tan cierto de que políticamente la audiencia de Charcas o el Alto Perú pertenecía al Perú, sino pertenecía al Río de la Plata. Y ahí entra la explicación. Para los rioplatenses o para las provincias unidas del Río de la Plata, no le convenía que la audiencia de Charcas se uniera al Perú, ¿no? Se uniera al Perú, porque eso implicaba que la audiencia de Charcas y el Perú tenían una hegemonía en América, ¿no? Y efectivamente, bueno, si miramos la ubicación geográfica, vamos a encontrar pues que había efectivamente se construyó una hegemonía. Y la audiencia, y las provincias unidas del Río de la Plata no aceptaban, o los grupos de poder no estaban de acuerdo. Y más bien querían, en todo caso, anexarlo, ¿no? En el caso de los grupos de poder del Perú, no estaban de acuerdo que la audiencia de Charcas
pasara a dominio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y por lo tanto, obviamente, se oponían y buscaban de que se sumara al Perú. En esa discusión, también había el problema de Brasil, ¿no? El conflicto con Brasil, o sea, los brasileros entran a un conflicto con las Provincias Unidas del Río de la Plata, y por lo tanto, o sea, la situación de la audiencia de Charcas era una situación totalmente, en todo caso, incierta, ¿no? Incierta, porque había una disputa entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Perú, ¿no? Por el dominio y el control. En ese escenario, el 29 de enero de 1825 se lleva a cabo la rebelión de José Miguel Lanza, ¿no? Quien declara la independencia de la audiencia de Charcas y el Alto Perú, ¿correcto? Y avanza en todo caso a la toma de La Paz. Y en ese proceso, Antonio José de Sucre con el Ejército Unido Libertador avanzan hacia el Alto Perú, y finalmente deciden, en todo caso, los grupos de poder del Alto Perú de ese momento, y como consecuencia de esta situación que va a existir, que les he explicado, ¿correcto? En la disputa en las Provincias Unidas del Río de la Plata y la disputa del Perú, finalmente deciden declarar la independencia de la audiencia de Charcas como un estado, en todo caso, intermedio, por decirlo de alguna manera, un estado tapón, ¿no? A uno le llaman un estado tapón. ¿Por qué un estado tapón? O sea, no permite el avance de las Provincias Unidas de La Plata, y tampoco permite el avance del Perú hacia el sur, ¿correcto? Pero tampoco permite el avance de los brasileros hacia el Pacífico. Entonces, por lo tanto, se deciden en todo caso la independencia de Charcas, ¿no? Pero para poder calmar, y de ahí viene en todo caso esa animaversión contra Bolívar, ahí viene para calmar, o sea, la postura de Bolívar, porque Bolívar planteaba la unión entre Alto Perú y el Perú, obviamente como parte de la estrategia de la unión de la Confederación de los Andes, ¿no? Ya los había señalado anteriormente, o sea, Bolívar estaba en la postura de la unión con el Perú. Sin embargo, producto de la presión existente del regionalismo del Alto Perú, finalmente, y para calmar a Bolívar, finalmente toman el nombre de la República de Bolívar, o lo que posteriormente se va a llamar la República de Bolivia, ¿no? La República de Bolivia. ¿Y cuándo oficialmente se declara la independencia de Bolivia? El 6 de agosto de 1825. Y la independencia de Bolivia se hace en homenaje a la victoria de Junín, porque eso coincide con la victoria de la batalla de Junín. Como lo habíamos explicado en su momento, eso va a cambiar la historia de la independencia, y finalmente se establece esa fecha como fecha de la independencia boliviana, ¿no? La independencia boliviana. Pero como insisto, la creación o la independencia del Estado boliviano o de Bolivia fue parte, en todo caso, de un escenario político predominante en ese momento, en la cual existía una disputa entre el Perú y las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿correcto?, por el control de la audiencia de Charcas, y que finalmente motivó la independencia de esa audiencia, y que estratégicamente implicaba, ¿correcto?, detener el avance de uno y del otro, y finalmente detener también el avance brasilero hacia el Pacífico. Muy bien, pero esto tiene una repercusión, o sea, a la unidad del Alto Perú
la unidad del Alto Perú con el Perú, también había una oposición de Chile. O sea, Chile también se oponía, porque Chile también aspiraba al control del Alto Perú, ¿no? Al control del Alto Perú. Entonces Chile también entra en ese conflicto del control de la audiencia de Charcas. Y por eso que se opone a que sea parte del Perú y se opone a que sea parte de, en todo caso, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y eso se va a reeditar años después, que lo analizaremos en su momento, que se llama la famosa Confederación Peruano-Boliviana, más o menos en el año 35, 36 de 1836, que lo hablaremos en su momento. Entonces, ahí vemos que la independencia de Bolivia no fue pues una decisión personal, ¿correcto? Un capricho de Bolívar o un capricho de Antonio José de Sucre. Bueno, pues es un cuento, esa es una idea, ¿correcto? Ese es un mito que ha sido creado por, en todo caso, aquellos que han cuestionado, o por los enemigos de Bolívar, ¿no? Por los enemigos de Bolívar, específicamente por aquellos, en todo caso, que se sentían desplazados por la postura bolivariana. Muy bien, entonces ahí de alguna manera comprendemos por qué se estableció la independencia de Bolivia. Entonces miren, por un lado fracasa el proyecto bolivariano, que tiene que ver con la unidad de las naciones que habían sido en todo caso liberadas o que habían roto con el dominio español, fracasa. Y por otro lado se imponen los regionalismos, es decir, cada grupo de poder de cada región finalmente va a querer establecer su propia estructura de gobierno. Y se viene una situación sumamente crítica para Bolívar, ¿no? Para Bolívar, porque su proyecto finalmente fracasa, ¿no? Fracasa, su proyecto político fracasa, no toma cuerpo, y finalmente empiezan las rebeliones en cada una de las regiones, y uno de ellos es precisamente la independencia de la audiencia de Charcas con la constitución del Estado boliviano, la rebelión de Páez y también la rebelión de los peruanos, de los grupos de poder peruano, contra Andrés de Santa Cruz, quien era el encargado del gobierno en el Perú. Y efectivamente, el 27 de enero de 1827 va a ser derrocado Andrés de Santa Cruz. Pero antes que sea derrocado Andrés de Santa Cruz, ¿qué ocurrió? Ocurrió el esfuerzo de organizar el Estado peruano. Decíamos de que lo que debió corresponder es que se reinstale el Congreso Constituyente y se restablezca la Constitución de 1823. Eso no ocurrió, sino más bien lo que ocurrió fue que se elaboró un nuevo texto constitucional. Claro, decía que como parte de la estrategia bolivariana es que en cada uno de los estados se aprobaría una constitución. Y estas constituciones se le conoce como constituciones vitalicias. En Bolivia, en Perú, en la Gran Colombia, etc., se iba a aprobar las constituciones bolivarianas o las constituciones vitalicias. ¿Y por qué se le dice constituciones vitalicias? Bueno, porque estas constituciones reconocían como el protector vitalicio a Bolívar o el jefe del ejecutivo vitalicio a Bolívar, ¿no? Y por eso se le llamaba constituciones vitalicias. Y en el Perú se establece la constitución vitalicia. Esta constitución vitalicia va a ser aprobada, ¿correcto?, el 8 de diciembre de 1826 y va a ser promulgada el 9 de diciembre de 1826. Es decir, en el segundo aniversario ya de la batalla de Ayacucho, ya, y la firma de la capitulación. Entonces coincide, en todo caso, la promulgación de la Constitución de 1826 con el aniversario de la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho, donde se sella la independencia del Perú. Es decir, que para los bolivarianos, es decir, que para Bolívar, la independencia del Perú fue en 1824, el 9 de diciembre de 1824, y efectivamente ahí se firma, ahí se sella la independencia, no el 28 de julio de 1821.
¿no? Eso fue una proclama, fue una proclamación, ¿no? Un acto político, ¿no? Pero no fue en realidad el hecho político que determinó la independencia y el nacimiento de un nuevo Estado. Y eso se resolvió militarmente el 9 de diciembre de 1824. Entonces, eso debería ser la fecha reivindicada como el inicio de nuestra independencia. Y Bolívar reivindica esa fecha precisamente con la promulgación de la Constitución de 1826, que lo van a promulgar el 9 de diciembre de 1826. Muy bien. ¿Qué es lo que establecía este texto? ¿Qué es lo que establece este texto? Bueno, en primer lugar, este texto se le conoce como la Constitución vitalicia, ¿no? La Constitución vitalicia. ¿Y por qué? Porque ya le expliqué, el Ejecutivo estaba dirigido por Simón Bolívar como un cargo vitalicio, ¿correcto? Como un cargo vitalicio. Esta Constitución establece una estructura estatal sobre la base de 4 poderes, ¿no? Sobre la base de 4 poderes. El poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo estaba dirigido por un presidente vitalicio, que en este caso era Bolívar, un vicepresidente y 3 ministros de Estado, ¿no? Ahí estaba conformado el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo. Este ejecutivo estaba bajo la fiscalización y el control de un parlamento o de un poder legislativo que estaba constituido por 3 cámaras: la Cámara de Tribunos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Censores. Los censores tenían carácter vitalicio, eran aquellos que se encargaban de la fiscalización política, es decir, la que ejercían el control político respecto al Ejecutivo, ¿no? Los censores, por lo tanto, tenían mayor capacidad de decisión, ¿no? Política en el Parlamento. Estaban los senadores. Los senadores se encargaban de los asuntos civiles, es decir, de la regulación de las leyes, ¿correcto? Y de las leyes eclesiásticas, ¿no? Y los tribunos, que era algo así como los representantes populares o la Cámara Popular, ¿correcto? Que se encargaba de la solución, de la reglamentación de los asuntos que tenían que ver con el pueblo directamente, ¿no? Directamente. Los tribunos tenían representación por 4 años, los senadores por 8 años y los censores eran de carácter vitalicio, ¿correcto? De carácter vitalicio. Bueno, en esta Constitución se va a reconocer los derechos civiles como por ejemplo la libertad de imprenta, la libertad de tránsito, se va a reconocer el derecho a la propiedad, por ejemplo, se va a reconocer, ¿correcto?, varios derechos, la nacionalidad, se establece la ciudadanía como concepto, ¿no? Como aparece el concepto de ciudadanía, porque ya se había desarrollado este concepto en la Constitución anterior. Entonces, por lo tanto, se reconoce, ¿correcto?, los derechos de las personas, especialmente los derechos civiles. Esta Constitución estaba estructurada por 12 títulos y cada título estaba dividido por capítulos, ¿correcto? Por capítulos. Ahora, ¿quién aprueba la Constitución? ¿Lo aprueba un Congreso Constituyente? No, porque ya dije que no se pudo instalar el Congreso Constituyente, sino en este caso va a ser aprobado por los colegios electorales, ¿correcto? Por los colegios electorales. Y va a ser promulgada por el Consejo de Gobierno, que en ese momento lo dirigía Andrés de Santa Cruz, ¿correcto? Andrés de Santa Cruz. Ahora, si me preguntan, la Constitución de 1826, después de la promulgación de la independencia, ¿qué número de Constitución era? Era la segunda Constitución, porque la primera era de 1823 y la segunda 1826. Pero si me preguntan, ¿qué Constitución es después de la firma de la capitulación o de la consolidación de la independencia? Diría la primera Constitución, porque la consolidación de la independencia fue en 1824, 9 de diciembre de 1824. Entonces la primera Constitución va a ser en 1826, no se cuenta la anterior. Pero si me preguntan cuántas constituciones hasta ese momento se juran en el Perú, yo diría 3. ¿Cuál es?
la Constitución de 1812 que se jura en el Perú, la Constitución de 1823 que es elaborado por el Congreso Constituyente de 1822 y la Constitución de 1826 que va a ser elaborada por los colegios electorales y promulgada por el Consejo de Gobierno, dirigido en ese momento por Andrés de Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo duró su vigencia la Constitución de 1826? 49 días únicamente. 49 días. Es decir, que el 27 de enero de 1827 va a ser derrocado, ¿correcto? Va a ser derrocado el famoso Andrés de Santa Cruz. Se va a instalar el Congreso Constituyente, se va a reinstalar el Congreso Constituyente y van a designar como primer presidente constitucional de la República del Perú a José de la Mar. Y con José de la Mar se inicia una nueva etapa histórica. Es lo que se conoce como según el maestro Jorge Basadre, se inicia la etapa de del primer militarismo. Es decir, como no había partidos políticos, como la ciudadanía estaba desorganizada, estaba dispersa, los únicos organizados, ¿quién era? Los militares, ¿correcto? Los militares, es decir, los que habían triunfado en la independencia, tomaron el poder. Lo derrocaron a Bolívar, porque Bolívar fue derrocado, fue vencido, ¿correcto? En el Perú en particular, ¿ya? Y se instala el primer gobierno constitucional designado por el Congreso Constituyente, dirigido por Luna Pizarro, y se nombra a José de la Mar, ¿correcto? Primer presidente constitucional, y con esto se acaba este periodo. Muchas gracias, estoy sometido a las preguntas. Si hubiera comentarios o en su defecto, mil gracias por escucharnos y continuaremos con la siguiente sesión en el periodo que corresponde a la Cátedra Bicentenario. Por mi parte, muchas gracias y buenas noches.